Semana Podcast presenta. En el expediente completo que publicó Semana sobre el proceso de Álvaro Uribe, reposan las declaraciones que todos los protagonistas del caso le han dado al alto tribunal. Allí no solo hay elementos procesales importantes, sino la narración de hechos dolorosos que han vivido todos los protagonistas en su vida personal. Ese fue el caso del senador Cepeda, quien recordó el desgarrador momento en que fue asesinado su padre y lo que esto ha significado en su vida. En este episodio de El Diario recordaremos los detalles sobre el asesinato de uno de los máximos dirigentes del Partido Comunista Colombiano, Manuel Cepeda Vargas, y quien también fue considerado el último congresista de la Unión Patriótica. Hoy, 26 años después, su hijo, Iván Cepeda, sigue recalcando lo sucedido en el proceso que se presenta actualmente contra el expresidente Álvaro Uribe. Bienvenidos. Mi relación con mi padre era una relación entrañable, atravesada por un gran afecto, por un amor filial muy grande. Siempre tuve un gran respeto por él, una gran admiración. Y la muerte de mi padre efectivamente me reorientó de una manera muy clara. Me convirtió en lo que soy hoy. La Unión Patriótica fue un partido comunista que surgió después de los acuerdos de paz entre el gobierno conservador de Belisario Betancur y las FARC. Varios integrantes de aquel grupo guerrillero se desmovilizaron y decidieron crear el partido político. Algunos militares y otros políticos denunciaron que se trataba de una estrategia de la misma guerrilla para llegar al poder empleando todas las formas de lucha. El comunista Miller Chacón, también de la UP, denunció en el periódico Voz que había un plan llamado Golpe de Gracia, un supuesto proyecto coordinado por los altos mandos del ejército y grupos paramilitares para matar a muchos integrantes de la UP. En efecto, el plan empezó a cumplirse con la muerte de Chacón en 1993. Manuel Cepeda se unió a las denuncias sobre aquella política, incluso ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Por esas denuncias empezaron a llover todo tipo de amenazas a la sede del partido. Pero Cepeda, en vez de amilanarse ante las amenazas, se mostró más vehemente. Siguió denunciando a pesar de las intimidaciones que recibió. Nosotros sabíamos que iba a ocurrir en esos días, es decir, teníamos la plena conciencia de que lo iban a matar. Mi padre fue a despedirse de mi hermana en el exterior, a conocer a su nieta y regresó en la plena conciencia de que lo iban a matar. La muerte del entonces senador Cepeda ocurrió el 9 de agosto de 1994, después de haber salido de su casa a las 8:30 de la mañana hacia el Capitolio. Cuando pasaba por la avenida Las Américas de Bogotá, se acercó un Renault 9 blanco al carro donde Cepeda viajaba con un chofer y un escolta. El escolta se dio cuenta de que se trataba de un grupo de sicarios y reaccionó. Sacó su revólver calibre 38 y lo descargó contra los agresores, pero no pudo defender al entonces senador Cepeda. Una hora más tarde pasaba por ese mismo sitio su hijo Iván. Al ver el carro de su padre, se bajó del bus en que viajaba pensando que se trataba de un choque. Cuando llegó hasta el vehículo, el escolta le dijo: «Compañero, no pudimos hacer nada». Entonces, Iván vio el cuerpo sin vida de su padre en el puesto delantero del coche. El último recuerdo de mi padre es el momento en que nos abrazamos en la puerta de nuestro apartamento, cuando salía en la mañana en que me iban a asesinar. En esos días se hacía inminente que iba a ocurrir el hecho. Yo decidí que cada vez que me despidiera de él lo iba a hacer como si fuera la última vez. De alguna manera no fue sorprendente, sí fue muy impactante. Acabo de ver esta cosa tan terrible. Así que yo le pido al país, le pido al presidente Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia, que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda y que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país. La familia Cepeda demandó al Estado por considerar que agentes de la fuerza pública tuvieron culpa por acción y omisión en la muerte de Manuel. Para empezar, nunca le brindaron seguridad pese a que el senador había denunciado varias veces que lo estaban amenazando. El chofer y el escolta que lo acompañaban habían sido subsidiados por la UP. Años más tarde, la justicia encontró que en la muerte de Cepeda participaron 2 militares. El 16 de enero de 2000 fueron condenados a 43 años de cárcel los suboficiales del ejército, Justo Gilberto Zúñiga y Hernando Medina, como coautores del crimen.
En la sentencia que culpa a estos 2 soldados también aparece el nombre de Carlos Castaño como autor intelectual del asesinato. Este último se atribuyó el crimen en su libro Mi Confesión. La justicia secreta de los jueces policías secretos, de los jueces sin rostro policías, de los testigos comprados y pagados, esa no es justicia y esa no me merece el más mínimo respeto. Porque es una justicia urdida por sectores del ejército, ultraderechistas, anticomunistas a morir. Iván Cepeda tenía 32 años, ya había hecho sus estudios universitarios y estaba haciendo un doctorado en la Universidad Javeriana. Aunque había tenido experiencia en la militancia política y social, estaba orientado a la vida académica y era un profesor universitario. La primera reacción después del dolor, el sufrimiento, la indignación, incluso la impotencia frente a un hecho que rebasaba las fuerzas de buscar justicia. A buscar cómo esclarecer, cómo encontrar las responsabilidades, ponerle un rostro a quienes habían perpetrado el asesinato de mi padre. Iván se dedicó a recoger pruebas, entablar acciones judiciales, crear dispositivos de memoria social y se involucró con la lucha de los derechos humanos y de víctimas. Todo eso le permitió ir procesando el luto hasta que, en el 2010, 16 años después del asesinato de su padre, su familia tuvo una decisión judicial que no tiene precedentes en Colombia. La decisión la tomó la Corte Interamericana de Derechos Humanos al condenar por primera vez al Estado colombiano en el caso del asesinato de un líder político en el contexto del genocidio contra la Unión Patriótica. Al condenar por primera vez al Estado colombiano en el caso del asesinato de un líder político, senador de la República, decisión que dio lugar a un acto público en el cual el Estado colombiano, a través de quien lo representó en ese acto público, que era entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, pidió perdón e hizo un reconocimiento. Pido un perdón público por el crimen cometido contra el senador Manuel Cepeda Vargas. Diría que esa fue mi primera etapa de ese trámite, porque significaba llegar a un punto en el cual esa afrenta, ese golpe que habíamos sufrido como familia, como hijos, se veía de alguna manera compensada de cara a la sociedad, de manera oficial. Un Estado que había sido absolutamente soberbio, que no había admitido nunca su responsabilidad en ese caso, pues lo veíamos de alguna manera agachar su cabeza y reconocer. Y eso para nosotros tuvo un significado simbólico, político, afectivo enorme. Recordemos que este salto al pasado lo dimos gracias a las declaraciones de Iván Cepeda en la Corte contra Uribe, quien en un momento dado narró el episodio que vivió cuando la Corte Internacional de Derechos Humanos condenó al Estado por el asesinato de su padre. Esta fue la declaración emitida en una sentencia al Estado colombiano. El senador Cepeda Vargas fue ostensiblemente desprotegido ante la situación de riesgo que enfrentaba por el contexto general de violencia contra la UP y PSC, por ser dirigente político y senador por esos partidos. En este contexto, agentes estatales se abstuvieron de brindar la protección especial debida al senador Cepeda. Ante esto se le ordenó al gobierno y al presidente de la República que de manera solemne hiciera un acto de reconocimiento sobre esos hechos, y esta fue la reacción de Uribe para Cepeda. Mi pregunta para terminar es, ¿usted cree que ha sido perseguido por el señor Álvaro Uribe Vélez? A mí no me cabe la menor duda de esa circunstancia. Voy a anunciar simplemente algunos hechos que considero son relevantes. Durante los años del segundo gobierno del presidente, de quien fuera presidente en ese momento, Álvaro Uribe, mis comunicaciones fueron interceptadas en una operación que se conoció en el país como el episodio de las chuzadas del DAS. Podría ser una larga lista de otros episodios, pero simplemente llamo la atención sobre los siguientes puntos. El expresidente Uribe me ha llamado a mí con por lo menos unos 20 adjetivos y denominaciones denigrantes en todos estos años. Me ha tildado de sicario moral, guerrillero simulado. Como si eso fuera poco,
En el año 2010, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó la decisión de condenar al Estado colombiano por el asesinato de mi padre, el senador Manuel Cepeda Vargas, el expresidente Álvaro Uribe hizo un acto, a mi modo de ver, supremamente hiriente contra las víctimas. A la salida de alguna reunión pública, llamó a los periodistas y dijo que quería hacer una declaración diciendo que efectivamente si a él le tocaba pedir perdón, pues pedía perdón, que no sabía bien si el senador Cepeda había sido asesinado por agentes del Estado o no, pero que había que pedir perdón de todas maneras, que los miembros de la oposición no nos podíamos quejar bajo su gobierno de no haber sido protegidos, y que lo que sí le parecía que no era correcto era que se actuara con odio contra el Estado colombiano y que personas fueran a los estrados judiciales o a los organismos internacionales a mancillar o a denigrar del nombre de la patria. Es decir, que en vez de pedir perdón, el expresidente Álvaro Uribe lo que hizo fue sumar una nueva ofensa al hecho de que durante años mi padre ha sido objeto de toda clase de invectivas y de señalamientos, y que precisamente la Corte Interamericana lo que pedía era que mediante su decisión se pudiera resarcir esos hechos violatorios de nuestra dignidad como familia y en general como parte de los procesos de reivindicación de la memoria de mi padre. La meta y labor esencial del senador Cepeda a lo largo de estos años de ausencia de su padre ha sido luchar por un país democrático, justo y en paz. En condiciones adversas como las que ha afrontado en la política, siempre piensa en qué habría hecho su padre, cómo se hubiese comportado. Mi padre guardaba una enorme serenidad. A veces uno podría pensar que era absolutamente inmune al miedo o a la desesperación, porque era realmente el temple de todas esas personas que murieron en la Unión Patriótica. Es decir, ellos esperaron a la muerte conscientemente, con un gran estoicismo. Cepeda, en una de sus entrevistas a Semana, manifestaba que pudo perdonar sin rencor alguno a los causantes de la muerte de su padre y que su duelo ha concluido definitivamente, ya que se ha convertido en su inspiración. Citamos sus palabras. Yo diría que hay una tercera etapa en mi vida política que ha sido fundamental y fue la de involucrarme de manera seria y comprometida con el proceso de paz. Eso me ha llevado realmente al último estadio, que es entender de manera profunda lo que significa reconciliarse, perdonar, intentar reconstruir a una nación desde esas ruinas, esos odios y resentimientos que ha dejado el conflicto armado. Yo creo que necesitamos de un duelo colectivo y creo que cuando comenzábamos esta entrevista y hablábamos de cuál ha sido mi proceso particular e individual de haber hecho el duelo, yo decía que puede haber otros estadios y precisamente nos falta ese, en el que ya no solamente se produzca la reconciliación entre quienes empuñaron armas o quienes combatieron a los que tenían las armas, sino entre todas y todos los colombianos. Eso significa un momento en el cual podamos realmente decir que se acabó la guerra, que es todavía una tarea pendiente, es decir, en el momento en que podamos clausurar el odio, el miedo, el terror, todo aquello tan terrible que ha sido el lastre de esto, de una manera colectiva, en un pacto de toda la nación, en un pacto de todos los sectores políticos, económicos, en fin, tal vez eso pueda ocurrir, tal vez hay un acontecimiento histórico que nos pueda marcar ese momento, o tal vez vaya sucediendo a través, como ha venido ocurriendo, de ir juntando fragmentos por etapas, ir construyendo ese duelo.